¿cuál es el nicho que es más monetizable? Es que lo dijiste muy bien al principio, es en base a tu sesgo. Una página de memes no es tan monetizable que una página que alguien que crea contenido de finanzas. Hay algunos creadores que funan porque dicen, le está copiando a tal o etcétera. Pero si nos ponemos a cuestionar, ¿realmente existen las ideas originales o todo es un remake? Porque tú no sabes y a lo mejor el cliente trae un presupuesto de 100,000 bolas y pues no, pues tú creas tu paquetito y tú te vendiste en 6,000 pesos. ¿Quién controla el contenido? El influencer, el que de cierta manera determina comportamientos de esa audiencia. Pero muchas veces es al revés. Es la audiencia quien determina también, sin querer o indirectamente, la personalidad del creador. Gemelo. Pues es un gusto compartir otra vez contigo, Gemalo. Vamos a empezar con este episodio número 2 de nuestro podcast. El día de hoy quiero que hablemos sobre cómo empezar a crear contenido que se pueda monetizar, las implicaciones y todo esto sin morir en el intento. Y además agregar un poquito sobre monetización, cómo hacerlo sostenible de manera escalable, y también creo que estaría bien agregar sobre las implicaciones que van sobre crear contenido, sobre las implicaciones sobre la captura de audiencia y las cuestiones de identidad. Mira, siendo más concreto, vamos a platicar brevemente sobre las secciones de las que vamos a leer el día de hoy. Primero, sección número 1, vamos a hablar sobre cómo definir tu nicho. La sección número 2 va a ser sobre los esenciales para comenzar a crear contenido. La sección número 3 trata sobre crecimiento y estrategias para monetizar. La sección número 4 es sobre monetización y sostenibilidad. Y la sección número 5 son las implicaciones de crear contenido y la captura de audiencia y la identidad del creador de contenido, que ese es un tema que me gustaría a mí que tú hablaras principalmente. Entonces, pues bueno, Aldo, vamos a empezar con la sección número 1, definiendo tu nicho. ¿Y por qué decidí por qué decidimos que esta fuera la sección número 1? Porque yo creo que antes de crear algo, tenemos que definirnos y definir sobre todo la temática de lo que va a tratar el contenido. Si quieres continuar. Pues sí, digo, para crear contenido tienes que primero identificar el nicho sobre el cual quieres hacer contenido. No es lo mismo si quieres hacer videos de carros, si quieres hacer videos de comedia, si quieres hacer videos de finanzas, videos de negocios, de economía, de política. Tienes que encontrar tu nicho y además tener un objetivo. Si el objetivo es monetizar, bueno, también por ahí tiene que depender qué nicho escoges. Si tu objetivo es a lo mejor crear contenido por el mero placer de crear contenido, pues bueno, puede ser algo que te gusta, o documentar una parte de tu vida que te gusta mucho hacer. Por ejemplo, si te gusta ir a entrenar artes marciales, pues puedes documentar cómo es un entrenamiento contigo, cómo son tu día a día en el gym, etcétera. Yo creo que va más o menos por ahí. Sí, yo creo que, es válido querer monetizar con el contenido, aunque también desde mi punto de vista se encuentra la satisfacción por el simple hecho de crear, más allá de si es algo que se puede monetizar o no. Pero como este episodio trata sobre la monetización del contenido, desde mi punto de vista sí es importante elegir un nicho que sea atractivo tanto para las marcas como para una audiencia, en el sentido de que puedes comenzar a eventualmente vender infoproductos, ¿no? Entonces, yo sí creo que si tu objetivo es monetizar, porque bueno, no tiene nada de malo querer monetizar y querer ver esto como un trabajo, que muchos lo hacen de forma profesional, y más si tienes esa intención, puedes elegir un nicho monetizable. Ojo, tienes que dominar estas temáticas o este nicho. Digo que al final siempre digo al final, pero creo que a veces no puedes estar seguro si dominas un tema. A lo mejor eso también puede ser un factor que te detenga en crear contenido, que digas, no, es que no soy experto en finanzas, por ejemplo, no voy a poder crear contenido de finanzas. Yo pienso que con que tengas la intención de ser responsable moralmente con la sociedad y con que tú vayas acelerando contradicciones y que tengas la intención verdaderamente de enseñar y educar, no hay ningún tema. Es decir, obviamente no tienes las licencias de la MIF Figura 3 para recomendar inversiones, pero puedes empezar hablando sobre cuáles son los tipos de, tipos de inversionistas, de perfil de inversionistas. Yo creo que, y dando un ejemplo justamente de mi experiencia, desde mi experiencia personal, por ejemplo, yo cuando empecé a crear contenido de finanzas, yo no sabía ni un carajo.
O sea, yo iba en segundo semestre, fue en mayo del 2020. Yo iba en mi segundo semestre, iba comenzando. Fue en pandemia, ¿no? Fue en pandemia, fue en febrero. Digo, fue en mayo, perdón. Yo ya estaba en pandemia, estaba en clases en línea y yo no sabía nada, güey. O sea, yo estaba en el tronco común, clases de administración, de contabilidad y costos y apenitas como cositas de la bolsa y de inversiones. Pero yo no sabía absolutamente nada. ¿Qué es lo chido de crear contenido? Que tú te obligas, estás obligado de cierta manera o tienes más bien esa responsabilidad de estarte informando, de estarte educando para poder democratizar conocimientos. Entonces, sí, tienes razón. No tienes que ser un experto para comenzar. Justamente el camino se crea caminando. Sí, solamente tener ética, principios morales. Y creo que pues, para crear contenido lo único que tienes que hacer es grabarte y subirlo. O crear, o sea, tomarte una foto y subirla. O tener un texto y subirlo. Exacto. No necesitas ser un erudito en el tema, ni un académico, ni tener un posgrado, ni ser la persona más culta. Para crear contenido, para crear contenido al final, estamos hablando de crear contenido. Obviamente, si hablamos de crear un contenido educativo, un contenido científico, un contenido que busque informar, pues ahí yo creo que sí vale la pena estar informados científicamente sobre las cuestiones que implican esos temas. Claro. Antes de pasar a la segunda sección, me gustaría platicar contigo desde nuestro sesgo, desde nuestra experiencia individual, tanto en el negocio como nosotros siendo creadores también al mismo tiempo. ¿Cuál es el nicho que es más monetizable? O sea, si lo podemos poner en un top, yo creo que el menos monetizable es hablar de política. Aunque todo es político, obviamente no hay nada fuera de la política. La política es algo inherente. La ideología política está en todos lados. Pero hablar de política per se o meramente de eso sí puede afectar. Porque a las marcas no les gusta que un creador tenga opiniones políticas. Ojo, que sí se puede monetizar, pero bien difícil por campañas o por marcas. Es más por conferencias, sacar un libro, infoproductos, etcétera, etcétera, pero por tu cuenta. Ahora, desde mi punto de vista, los nichos que son más monetizables para mí es fashion y es finanzas o negocios, desde mi punto de vista. Y lo hemos visto, o sea, creadores que a lo mejor no tienen miles de millones de seguidores, que pueden tener menos de 100,000, pueden tener 50,000 seguidores y tienen muchísimas colaboraciones con marcas. Yo la verdad no haría una lista como de orden jerárquico porque creo que más allá de cuál nicho monetiza más, yo creo que todos los nichos se pueden monetizar con la tecnología actual y con el software que tenemos al día de hoy. Todos los nichos son monetizables. Yo sé que no te refieres a eso, pero yo no creo que existan nichos más importantes que otros o... No, yo no estoy diciendo que existan más importantes. Yo no estoy diciendo que tú lo digas, simplemente lo dejo en claro que no existen nichos que merecen ser llamados más contenidos que otros o hay unos que son más alta cultura que otros. No, pero más monetizables sí hay. Yo creo que... Por ejemplo, una página de memes no es tan monetizable que una página que alguien que crea contenido de finanzas. Es que lo dijiste muy bien al principio, es en base a tu sesgo. Y yo creo que para poder determinar cuáles son los nichos más monetizables hay que tener data que no tenemos. Pero hablando de sesgos, o sea, personalmente, como tú lo dijiste, yo creo que los nichos que son de educación y más allá del nicho es qué marcas de los nichos diferentes que existen tienen más presupuesto de influencer marketing durante más periodo del año. Por ejemplo, hay marcas de alimentos que a lo mejor tienen el presupuesto de marketing de influencers el primer trimestre del año nada más o cada 3 meses. Pero hay bancos o hay marcas que tienen presupuesto para marketing todo el tiempo. Mira, yo es que bueno, tú tratas de ser muy objetivo siempre, güey, y de ser muy correcto con tus palabras. Yo pecando un poquito de idealismo, yo creo que porque tú eres muy materialista en ese sentido, pecando un poquito de idealismo, yo creo que definitivamente la industria financiera siempre tiene lana todo el tiempo, la industria fashion todo el tiempo tiene lana, fast fashion todo el tiempo tiene lana, todo el tiempo tiene presupuesto. Yo creo que cualquier industria todo el tiempo tiene lana. Sí, pero hay unas que también se tienen que acoplar a temporalidades. Exactamente. Totalmente. A eso me refiero, pero bueno, ya dimos nuestra opinión sobre el tema de nichos. Vamos a pasar a la sección número 2 sobre los esenciales para empezar a crear contenido. Y yo creo, así, güey, para mí, para iniciar esta sección es haz lo que puedas con lo que tengas. Porque muchos quieren complicársela, que
y estén investigando cuál es el mejor micrófono, cuál es la mejor cámara, cuál es el mejor sitio para editar videos, cómo puedes gestionar tu proceso creativo, y se la complican de más y estructuran de más cuando lo más importante es lanzarlo. Es empezar. La mejor manera, como dicen, no tiene que ser perfecto, simplemente tienes que lanzarlo y ya. La mejor manera de empezar es empezando. O sea, sí. O sea, muchas veces creo que las personas creativas caemos en estas dinámicas de sobreanalizar las cosas, de sobrepensar las cosas, y a veces le damos tantas vueltas a las cosas que no accionamos. Y yo creo que tampoco debemos estar peleados con planificar y con tener una estructura, pero también hay que ser muy capaces de poder aterrizar las ideas y de ejecutarlas, que no solamente se queden en ideas y en vueltas y en rumia, como se puede decir desde la terapia, o bueno, desde el conductismo. La rumia, para los que no saben qué es rumia es sobrepensar básicamente. Entonces, pues yo creo que las personas creativas, si es que existen las personas creativas desde una manera esencialista, tendemos mucho a sobrepensar antes de ejecutar y de quedarnos simplemente en las ideas. Sí, desde mi punto de vista hay 3 esenciales o 3 pilares. Ya sé que vas a decir que científicamente no se puede, pero bueno, yo desde mi punto de vista, desde mi sesgo, hay 3 pilares desde mi experiencia, y porque yo soy creador de contenido, he apoyado a otros a crear contenido, y es: número 1, una buena narrativa o un buen storytelling; número 2, una buena iluminación y encuadre; y número 3, un buen audio. Que ojo, esto se puede lograr con tu celular. No necesitas tener un micrófono Shure o un DJI o cosas así súper locas, güey. Puedes empezar con lo que tienes. Y además sabemos que obviamente no todas las personas cuentan con el privilegio económico de poder incluso tener un smartphone. Entonces, nada más aclarar que obviamente le estamos hablando de un sector de la población que tiene esta capacidad económica de poder tener material para poder crear contenido. Pero yo me quedaría en la parte de narrativa. Para mí esa es una parte muy importante, porque yo cuando hablo con mis amigos que son creadores, o amigas que son creadores, yo platico mucho sobre la narrativa y la historia que se cuenta como creador de contenido. ¿Qué significa esto? Tú a lo mejor como creador, si tú eres un creador, me vas a entender, tú a lo mejor no llevas como tal cuál es la historia que se está contando allá afuera, cuál es la historia que tu audiencia está escuchando. Porque la historia al final es como un cúmulo de todos los contenidos que has hecho a lo largo del tiempo y de todas las apariciones públicas o digitales que tienes. Y las expectativas que tiene tu audiencia sobre ti. Y las expectativas que tiene tu audiencia sobre ti. Entonces, para no meterle más choro, básicamente yo recomiendo a los creadores de contenido contar o saber contar la historia. ¿Qué historia quieren contar? ¿Cómo quieren que los vean en 10 años, en 20 años, en 15 años y llegan a estar vivos? Porque al final todos los contenidos que vas creando, todos los acontecimientos que te pasan, todo lo que creas en redes sociales, las veces que sales en público, por ejemplo, todo eso va contando y va formando una historia que se va a contar en 20, 50 años o después de que mueras. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué historia quieres crear? ¿Qué historia quieres crear? ¿O qué historia quieres contar? Por ejemplo, pero siempre cuidando la autenticidad, y que al final tú tienes que crear contenido por ti y no para satisfacer a los demás. Que ojo, eso es muy importante, porque muchas veces, y al final vamos a hablar de esto. Es un buen debate, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo sí creo que el contenido debe de gustarte a ti antes que a los demás. O sea, debes de hacerlo por ti. Pero avanzando sobre el tema de los esenciales para construir buenos guiones. Número 1, cabros, yo les recomiendo que si tienen la oportunidad, y esto es algo que me ha ayudado a mí, incluso amigos que crean contenido como el Alan, ármense un generador de guiones en ChatGPT. Ojo, que usar ChatGPT tiene su ciencia, tiene su chiste, y no es como que nada más tirarle un prompt así todo X y ya. O sea, es entrenar. Si no estás pagando ChatGPT, por lo menos entrena el thread, entrena el hilo, que vaya guardando en memoria, y vele explicando cómo es que a ti te gustan los guiones. Obviamente el primer guión no te va a salir como tú quieres. El primer video a lo mejor nadie lo va a ver, y tienes que ser consciente de eso, que esto es un camino que va a tomar tiempo y tienes que ser paciente. No estás esperando en que sea como la pandemia, que subir un video era un boleto de lotería y que con un solo video ibas a llegar a 30,000 seguidores. No, esto es un trabajo de, número 1, constancia, dedicación y pues estar creando buenos guiones, porque estamos en un punto donde se diferencia el contenido que es de calidad a un contenido de cantidad. Y yo creo
que eso tiene que estar más inclinado a la calidad y no tanto a la cantidad. Respeto tu opinión dicotómica de cantidad y calidad, pero yo creo que todos son contenidos. Y bueno, también no son mutuamente excluyentes. Obviamente puedes subir varios videos y tener calidad, pero lo que voy es una buena estructura, una buena narrativa. O sea, tampoco dejarte llevar por el primer resultado que te arroja ChatGPT. O sea, eso me refiero a rebote ideas, un método socrático, dile a ChatGPT que te haga preguntas, ¿sabes? Yo también le recomendaría a las personas que están escuchando esto o viendo esto que aprendan a promptear correctamente. O sea, pedirle cosas a ChatGPT no es como pedirle cosas a un compa tuyo de que, oye, güey, hazme esto. Tienes que aprender a darle órdenes al robot, porque al final es un robot y puede sesgar mucho el resultado de la forma en la que tú se lo pidas. Si tú se lo pides de una manera en donde le das la opción donde te diga que no, o donde la pregunta te sesgue a tu favor o sesgue la respuesta, pues obviamente no es una buena pregunta y tienes que cambiar tu manera de promptear. Exacto. O de dar órdenes en este caso. Que también tienen que ser conscientes, cabros, ustedes que están escuchando esto, cabras que están escuchando esto, que al final en tu primer video no vas a definir el formato que vas a seguir durante toda tu carrera como creador. Yo creo que aquí lo importante, si vas apenas a comenzar, es que pruebes formatos, que no le tengas miedo a probar formatos. O sea, si un día te vas a grabar en modo selfie, o si un día te vas a grabar en un encuadre, en una sola toma, o si vas a tomar A-roll y B-roll y vas a meter clips de stock de videos, o vas a crear tu propio stock, o si lo vas a hacer más dinámico, o si vas a meterte al encuadre y luego sales o sea, ya tú vas a ir viendo la estructura de tu formato, pero no tengas miedo a probar, no tengas miedo a testear pues formatos. Y una vez que te pegue ese formato, sobre ese tienes que irte. Por ejemplo, ¿qué formato le funcionaba a muchos creadores? El formato de que se hablan a sí mismos. De que, hola, no sé qué. De que, sí, no sé qué. ¿Cómo sabes tanto? Porque sigo, no sé qué. Bueno, ese formato, a los creadores que les funcionó, si se dan cuenta, es un formato que siguen utilizando porque les sigue funcionando. Sí, yo también le agregaría un consejo más, que es que también pueden tropicalizar ideas. O sea, es decir, ¿qué creadores de contenido del mismo nicho que yo quiero hacer o que yo estoy haciendo están funcionando correctamente su formato? O sea, ¿qué formato puedo tropicalizar? Que ojo, tropicalizar no significa robar, y aún así yo no creo que existan las ideas originales. Everything is a remix. Todo es un remix. Entonces no tengan miedo de tropicalizar ideas. Yo sé que hay algunos creadores que funan porque dicen, le está copiando a tal o etcétera. Pero si nos ponemos a cuestionar, ¿realmente existen las ideas originales o todo es un remix? Para mí todo es un remix. De hecho, hay un documental muy bueno que les recomiendo que está en YouTube, que es gratis. Véanlo, que se llama Everything is a Remix y te explica justamente eso. O sea, que no existe tal cosa como una idea original. No somos capaces de crear algo original desde cero. O sea, todo es una combinación de un montón de factores, de condiciones materiales que nos anteceden y ya. O sea, somos resultado de eso. Como dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. Exactamente. Y bueno, yo quiero también darles un pro tip que les puede funcionar y esto creo que le ha funcionado a muchos creadores. Un ejemplo es Roberto Martínez con su podcast creativo, y es crear un contenido de formato largo. ¿Por qué? Porque puedes monetizar en YouTube y en Facebook, que paga muy bien, la neta. Y este contenido de formato largo que esté diseñado o que tenga tal estructura que te permita clipear y distribuir contenido en formato corto en tus plataformas. ¿Por qué? Porque así estás matando un pájaro de dos pájaros de un solo tiro. Es un show estar creando contenido video por video, y se los digo por experiencia. Si pueden crear un contenido en un formato más largo y de ahí clipear, la neta es lo mejor. Y te digo cómo puedes matar 3 pájaros de un tiro. ¿Cómo? ¿Si haces streaming? Exactamente. Si haces streaming y es un streaming que obviamente es un formato largo, luego ese streaming lo conviertes en un formato largo que es un contenido fijo, por ejemplo en YouTube o en Facebook, y luego de ese contenido largo puedes sacar clips. Entonces, si te das cuenta, estás streameando, estás subiendo contenidos largos a plataformas de video largo como YouTube o Facebook, y estás subiendo Reels a Shorts, a TikTok y a Reels. Y aparte eso mismo retroalimenta y redirige a tu audiencia de que obtuviste o capturaste por tu formato corto a que vaya a consumir el formato largo. Exacto. Entonces es como un loop. Y de hecho, de un contenido largo, tú sabes que puedes sacar muchísimos clips, ¿sabes? O sea, no es como que tengo 5 clips, puedes sacar 20 clips. Y un chingo de lana también. Sí, sí, la neta.
Va. Pues bueno, ya acabamos esta sección 2. Vamos a pasar a la sección número 3. Y aquí vamos a hablar sobre las estrategias de contenido que te permitan monetizar principalmente con marcas. Y aquí quiero hablar contigo, Aldo, sobre la importancia de que un creador de contenido tenga su portafolio, tenga su Media Kit. Y más allá de eso, de la importancia de que el creador de contenido tenga en su biografía un correo de contacto o un botón para que lo contacten, porque muchas veces, como son creadores, tienen tantos DMs que se pierden por ahí los mensajes de colaboradores o personas que les interesa colaborar. Entonces yo creo que antes de todo, que tengan en su biografía un contacto al cual puedan contactarse con ustedes, marcas, agencias o personas que estén interesadas en trabajar con ustedes. Sí, yo creo que le diste el clavo. Un buen Media Kit debe tener, desde mi punto de vista, una imagen tuya de perfil, los nichos en los que te encuentras. Una semblanza que escriba qué logros has obtenido creando contenido y estadísticas relevantes y también tu desempeño colaborando con otras marcas. Casos de éxito, resultados. Que obviamente, ojo, si tú firmaste un contrato de confidencialidad, no puedes poner ahí las estadísticas o bueno, ya depende de cada contrato que firmes, pero no puedes poner datos sensibles si son confidenciales. Obviamente es un tip para las personas que hagan sus Media Kit que no vayan a cometer el error de poner datos de una campaña a la cual firmaron un NDA. Y ojo, otro súper error que muchos creadores cometen, que bueno, es desde mi sesgo, pero desde mi punto de vista lo hacen mal, y es no saben cuánto vale su trabajo. Y aquí quiero entrar a que muchos creadores crean estas presentaciones o estos Media Kits e incluyen paquetes, ¿sabes? De que 5 reels, una historia y un TikTok y unos tacos al pastor por 5,000 pesos. Y se abaratan y perpetúan que la industria te pague así. Porque tú no sabes y a lo mejor el cliente trae un presupuesto de 100,000 bolas y pues no, pues tú creaste tu paquetito y tú te vendiste en 6,000 pesos. Yo aquí lo que le recomiendo a los creadores de contenido, si llegó una marca buscándote o llegó una agencia, alguien que quiere colaborar, número 1, tienes que aprender a contestarle a esos clientes. ¿Cuáles son los datos importantes que tienes que saber? ¿Qué quieren? O sea, ¿qué quieren que publiques? ¿Cuál es la campaña? ¿Dónde quieren que acciones? Condiciones de pago. Y también las condiciones de pago. O sea, ¿a cuántos días van a pagar? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que en esta industria las condiciones de pago son de 120 días, 30 días, 90 días. Puede variar o en muy poco tiempo o te pueden pagar hasta medio año, un año después. Entonces, sí, es una campana de Gauss donde el promedio es 60 días. ¿Qué ocupas saber para poder gestionar un deal correctamente? Es primero preguntarle a la persona que te contactó. Número 1, ¿qué quiere cotizar? Número 2, ¿cuáles son las condiciones del trato? Y número 3, ¿cuándo quieren empezar? Para que tú tengas noción sobre tu agenda comercial, cuándo puede salir esta campaña y que no interfiera con otras campañas. Lo que le llaman a calificar al lead, ¿no? Exactamente, eso es calificar, y también obviamente en la calificación de leads o de prospectos hay otras preguntas más, depende al caso en específico, porque por ejemplo, si te están buscando para un evento, las preguntas de calificación son diferentes. ¿Cuándo es el evento? ¿Dónde? ¿Qué quieren agregar más contenidos? Entonces depende el caso en específico, en concreto, que lleguen hacia ti, es de la manera en la que tú vas a calificar o tú vas a hacer preguntas para que puedas cotizar. Entonces paso a la segunda parte también, que es muy importante. Como dice Emilio, yo no les recomiendo trabajar por paquetes a menos de que sea un cliente distinguido o un cliente que quiera trabajar a largo plazo o un cliente con el que han trabajado varias veces o alguien con quien quieran crear una relación más estrecha, un partnership. Pero yo les recomiendo que no se vendan por paquetes y que se vendan por acciones unitarias. ¿Qué significa esto? Que en lugar de poner, sí, te vendo 5 historias, un reel y 2 TikToks en tanto, tú decir, mi historia cuesta esto, mi TikTok cuesta esto, mi reel cuesta esto. ¿Qué quieres? Si sumas esto, te da esto. Exactamente. Entonces, de esta manera, tú ya puedes delimitar cuánto cuesta cada acción, porque también algo que pasa mucho cuando tú das paquetes es que tú le das la capacidad al cliente de que ellos ajusten los precios o de cada acción a lo que ellos vean según el paquete. Por ejemplo, si tú le dijiste que un reel y una historia son 5,000 pesos, él puede determinar que una historia vale 2,500 y el otro 2,500, o que uno cuesta 3,000 y otro 2,000. Entonces, por eso es muy importante que tú delimites muy bien y que bajes en una cotización los costos o los precios por cada acción unitaria que tú estés cotizando. Y también aquí me gustaría agregar que debemos de tener mucho cuidado porque muchas veces pasa
que como la marca, marca o agencia intermediaria, porque sabemos que hay agencias intermediarias en esta industria. Pero como saben que el creador está solo, no tiene un equipo, no hay alguien que le ayude a calificar, es literalmente el creador respondiendo uno a uno, pues muchas veces pasa que aprovechan para ponerse picudos e imponer sus propias condiciones. Te dicen, oye, no, es que nomás tengo 5 bolas, ¿de que entras o no? Cuando tú no sabes, pero pues tienen más presupuesto, porque obviamente muchas veces muchos managers tienen incluso bonos por tratar de vender el deal más bajo. Y aquí lo que me gustaría... Pero antes de ir continuando, yo ahí lo que le recomiendo hacer es platicar. Si es una campaña y hay intermediarios y hay partes, tú debes de saber que todas las partes conllevan un riesgo. El creador lleva un riesgo. Si te están manejando una agencia, pues esa agencia te lleva un riesgo también. Los intermediarios llevan un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues del pago. Entonces, yo lo que les recomendaría es que en este tipo de casos busquen platicar y negociar con las personas que les llevó la campaña para decir, a ver, honestamente, ¿en cuánto la estás cerrando? No sé, la estoy cerrando en un presupuesto bajo que no da con tu precio. Entonces, tú preguntarle cómo te puede ayudar para que la propuesta que hagamos nos haga sentido a los dos. O sea, y no tener miedo, a también responder, porque muchas veces, y desde mi experiencia personal, y entiendo que a muchos creadores les pasa que como que nos achicamos. O como en nuestra primera campaña estamos emocionados y es más, hasta lo hacemos gratis, güey. Exacto, no tener miedo, pero esto no significa que seas una persona agresiva o que quiera responder con fuerza. Simplemente hay que tratarlo con diplomacia y si tú quieres negociar mejores condiciones, pues bueno, tienes que tratar de ser transparente con que a lo mejor para ti no te hace sentido ese presupuesto que te están dando y ver de qué manera puedes ir tú de la mano de esta persona o esta agencia que llegó con la propuesta para poder buscar mejor presupuesto. Si, por ejemplo, es con una marca directa con la que tienes la campaña, pues bueno, platicar con la persona de la marca y decirle, oye, ¿cómo podemos hacerle para ir juntos con el departamento de marketing o con la persona que toma las decisiones para que nos haga más sentido a todos los que estamos aquí? Sí, ahora, lo que sí es cierto es que cuando eres creador de contenido o creadora de contenido, al mismo tiempo eres un emprendedor o una emprendedora, ¿no? Y como emprendedor o emprendedora, pues necesitas de herramientas para poder escalar tu negocio. Aquí es donde entra la parte de management y la parte de buscar aliados estratégicos, en este caso una agencia de management que te ayude con toda la parte burocrática para que tú nada más te dediques a crear contenido. Ahora, yo sí les recomiendo esto porque llega un punto donde o te dedicas a calificar, a gestionar tus deals y a estructurar cada etapa, básicamente convirtiéndote en tu propio manager, o te dedicas a crear contenido. Y aquí es donde entran justamente las agencias de management para que tú puedas delegarles esa chamba y tú tengas tu tiempo lo dediques a crear contenido, porque sí está bien difícil y llega el punto donde está difícil malabarear estas dos cosas. Pero ahora me gustaría pasar... para terminar esta parte de monetización, Aldo, a platicar un poco sobre el tema de infoproductos y lead magnets. Esto dedicado a creadores que hablan sobre temas específicos, principalmente educativos, como finanzas, por ejemplo, y que están sacando infoproductos. Infoproductos pueden ser desde cursos, webinars, talleres, y lead magnets, que son las carnadas para capturar a prospectos, que son estrategias de marketing. Entonces... sé que tú tuviste experiencia incluso en lanzamientos y pues bueno, hay que platicar antes de acabar esta sección sobre este tema. Pues digo, al final creo que es un tema bastante largo que nos da para otro episodio porque hablar de lead magnets y embudos te lleva a platicar también sobre Facebook Ads, Meta Ads, pauta, marketing de paga, estrategias. Porque al final lead magnets es una herramienta que utilizas dentro de una estrategia, dentro de tu funnel. Pero en términos generales, yo lo que le recomiendo es, como dice Emilio, si ya estás en un nicho en donde a lo mejor ya como creador estás siendo remunerado o estás monetizando, yo te recomiendo que lances un infoproducto, porque si ya estás validando que a través de tus contenidos puedes llevar tráfico y convertir ventas, ¿por qué no hacerlo sobre algo que sea tuyo? Y creo que en Internet hay bastantes herramientas que te permiten a ti crear infoproductos desde bastante económicas. Incluso hay herramientas que te permiten tener tus infoproductos gratis. Y bueno, como te digo, es un tema bastante más largo, pero sí, evidentemente entre hablar de otras marcas y poder hablar de la tuya, pues obviamente hablas de la tuya. Y si es un infoproducto, es decir, algo que no es tangible,
que está en internet y que no tiene tantos gastos operativos, pues es súper buena oportunidad para los creadores. Y ojo, que cuando se trata de crear un infoproducto, específicamente, por ejemplo, el tema de cursos, desde mi experiencia individual, que yo lo he hecho y que activamente lo sigo haciendo, no se la compliquen en estructurar tanto en tener la mejor plataforma para montar tu curso y al mismo tiempo tengas capacidad de email marketing y lo que sea. Manténlo simple, manténlo sencillo. Primero tienes que entender cómo es el proceso paso a paso para poder crear un infoproducto como un curso. Entonces experimenta. Desde mi punto de vista, no te la compliques. Puedes crear incluso hasta manejarlo entre WhatsApp, Zoom o Google Meet. No tienes que comprar o gastar al inicio en plataformas, por ejemplo, como Kajabi, que son carísimas, porque desde mi experiencia individual, y es algo que nos pasó una vez que yo quise lanzar un curso, equivocadamente decidí pagar Kajabi, que costaba como 4,000, 8,000 pesos, no me acuerdo. Antes de tener un plan. Antes de tener un plan, antes de incluso tener la estructura del curso y antes incluso de que estuviera listo para vender. Entonces, no cometan ese error. Primero, tengan claro de qué van a hablar y segundo, manténganlo simple. No se la compliquen de más. Sí, y digo, también esto de infoproductos puede aplicar para varios nichos, no solamente para educación. Por ejemplo, si eres una persona de modas, puedes sacar tu manual, o puedes sacar tu revista. O si eres foodie, tu recetario. O tu newsletter también puede ser. Newsletter. O incluso hay hasta plataformas como Patreon, como OnlyFans, como Buy Me a Coffee, que también como Instagram también tiene su opción. O también su suscripción de Instagram, que es a través de suscripciones. Que también está interesante, la verdad. Y pues bueno, vamos a pasar ya a la última sección, que son las implicaciones de crear contenido, la captura de la audiencia y la identidad del creador. Aquí básicamente vamos a empezar con una pregunta y es: ¿quién controla el contenido? Y creo que para abrir con esto vale la pena definir dos cosas, que es refuerzo positivo y refuerzo negativo, que son conceptos que yo traigo desde el conductismo que te ayudan a entender un poquito sobre cómo funciona el comportamiento humano. Obviamente no estos dos conceptos no te explican todo, pero nos va a servir bastante para lo que estamos a punto de platicar. Entonces, ¿qué es un refuerzo? Un refuerzo es un concepto clave en la psicología conductual, particularmente en el análisis del comportamiento, que básicamente se refiere a cualquier consecuencia que aumente la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Hay dos tipos: refuerzo positivo y refuerzo negativo. En este caso vamos a enfocarnos más en un refuerzo positivo, y el refuerzo positivo básicamente ocurre cada que se añade un estímulo agradable después de una conducta, aumentando la probabilidad de que esta conducta vuelva a ocurrir. Un ejemplo de redes sociales: un creador sube un video y recibe miles de likes y comentarios positivos. Como resultado, se siente motivado a hacer más contenido similar. O refuerzo negativo: ocurre cuando se elimina un estímulo aversivo o desagradable tras una conducta, lo que también hace que esta conducta aumente en frecuencia. Un ejemplo en redes sociales: un creador recibe críticas por un tipo de contenido y decide cambiarlo. Al ver que los comentarios negativos desaparecen, sigue haciendo contenido diferente. Exactamente. Y aquí es donde vamos a conectar el tema que es la captura de la audiencia y la identidad de creador, o la democratización de la fama en la era de las redes sociales. Que ojo, yo les recomiendo muchísimo que vean una conferencia de un filósofo español que se llama Ernesto Castro, y la conferencia la encuentran en YouTube. Se llama La democratización de la fama en la era de redes sociales. Es una ponencia que dio hace unos años y está muy buena. De hecho, creo que la vi en pandemia, porque en el video se ven como que están todos separados y con cubrebocas. Y la verdad es que es una muy buena plática y muy interesante si estás en esta industria de creación de contenido. Pero a ver, aquí la pregunta con la que empezamos es: ¿quién controla el contenido? Y hay que entender que cuando nosotros creamos una identidad digital, al final esta identidad la creamos con base en lo que nosotros creemos que los demás piensan de nosotros. Entonces, si nosotros creemos que los demás tienen esta imagen de nosotros, pues vamos a construir nuestra identidad con base en esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el caso de
de este cuate de... Nico Abocado. Nico Abocado, ¿no? Que es este vato que empezó tocando el violín, por ejemplo. O sea, por ejemplo, él era un creador que él empezó tocando instrumentos musicales y después a través de los comentarios le iban poniendo retos de un concepto, un formato de contenido que es de comer mucho. Entonces, como que primero le dejaron un comentario de que a que no comes tanto. Tuvo muchos likes y él dijo, va, lo voy a hacer. Y ese mismo refuerzo positivo donde él dice, está funcionando este formato, lo voy a seguir haciendo. Básicamente lo que fue haciendo es que de cierta manera en muchas comillas, fue cambiando la personalidad y la identidad de la persona. De antes de ser una persona que tocaba el violín a una persona que después se alimentaba demasiado en exceso con comida chatarra y que eso determinó que subiera bastante de peso y que dañara su salud. O sea, estamos hablando de cómo también la audiencia puede influenciar al creador de contenido y no solamente al revés, como se piensa popularmente, que es el influencer el que de cierta manera determina comportamientos de esa audiencia. Pero muchas veces es al revés. Es la audiencia quien determina también, sin querer o indirectamente, la personalidad del creador. Como dice una canción de Proof, si lo haces por ellos, si lo haces por ellas, piénsalo con calma y me dices quién es la estrella. Y yo creo que si eres creador de contenido, estás pensando en crear contenido, tienes que crear un contenido primero que te guste a ti. Antes de pensar en quiero agradarle a los demás, quiero tener muchos likes, tienes que crear contenido que te guste a ti. Y a mí me gusta mucho la dialéctica del amo y el algoritmo. No te creas, pero sí es cierto que existe esta dialéctica del amo y el esclavo, donde el creador de contenido se termina convirtiendo en un esclavo del algoritmo, donde nuestro bienestar emocional muchas veces depende de si tuvo buenos likes, si tuvo buen engagement. Y desde mi punto de vista, y la forma más estoica que incluso a mí me funciona para crear contenido es más, güey, no me importa ni siquiera la hora en la que se va a subir. No me importa si se va a subir a las 12 de la noche, si se va a subir a las 8 de la mañana, si va a tener 50 likes, si va a tener 200 likes, si va a tener 1 millón de likes. Al final tienes que crear contenido porque a ti te gusta principalmente. Y a mí me gustaría terminar esta parte diciendo que lo que haces no le tiene que gustar al mundo. Te tiene que gustar a ti y eso es más que suficiente. Sí, digo, y también, ojo, no significa que tenga que ser meramente que te guste a ti, porque también eso se puede dar a un extremo en donde no sientas empatía por lo que los demás piensan, etcétera, pero también es un equilibrio en donde no debes de tenerle miedo a la evaluación negativa y a las expectativas que tú crees que los demás tienen de ti. ¿Por qué? Porque al final tú no puedes saber ni controlar lo que los demás crees que piensan de ti. Pues sí hay una forma. Y Ernesto Castro, la neta, que es un filósofo que ustedes pueden encontrar en YouTube. Obviamente no se puede, pero sí hay herramientas que pueden ayudarte a mitigar eso. Por ejemplo, Ernesto Castro lo que hace es eliminar la opción de que puedas comentar sus videos. Únicamente les puedes dar like y dislike y ya. No puedes interactuar más. O sea, Ernesto Castro no está recibiendo la misma cantidad de estímulos que recibe un creador de contenido sin límites en comentarios, en likes, en... Que de cierta manera, o sea, el que no tenga comentarios también se ha convertido en este personaje de que no soy el que no tiene comentarios. El que no tiene comentarios. Yo lo que voy es, más allá de quitar los comentarios, de dejarlos, etcétera, es, número 1, no le tengas miedo a la evaluación negativa. Y número 2, aprende que tú no puedes controlar si alguien te llega a criticar. Y además a que tú no eres lo que los demás dicen ni lo que los demás crees que tú dicen. Y además también entender que todos los creadores de contenido al final terminamos siendo capturados por nuestras audiencias. Es más, güey, no importa si tienes, y por eso digo creadores de contenido, porque no importa si tienes 100 seguidores o si tienes nada más en Facebook a puros amigos que son cercanos y a familiares y publicas algo y estás... Porque al final es eso, o sea, todos somos capturados. Incluso mi mamá, por decirte un ejemplo, que publica algo en Facebook de que ya se graduaron mis hijos. Mi mamá al final está siendo capturada porque ella lo que está esperando es
¿cómo va a responder sus amigos de Facebook? Es que lo chistoso de esto es que al final son las leyes de la conducta o la forma en la que nosotros aprendemos o eliminamos conductas, etcétera. Aplica para todos. O sea, la forma en la que tú como organismo aprendes a comportarte de cierta manera o a responder de cierta manera ante estímulos es la misma forma en la que todos los organismos lo hacemos. De hecho, por eso los conductistas también entrenan gatos y caballos. ¿Por qué? Porque aprenden a trabajar con los estímulos, como en la caja de Skinner. Entonces, al final, los creadores, los usuarios, todos los organismos estamos en una caja de Skinner. Todos estamos siendo determinados por estímulos que no controlamos. Entonces, simplemente yo creo que la libertad en este caso como creador es poder identificar cuáles son esos estímulos que están determinando tu conducta. Al final, las estadísticas sí son importantes, pero son más importantes para la marca o en dado caso de que tú quieras monetizar tu contenido. Para mí, o mi recomendación o mi consejo es que no dejes que te afecten las estadísticas. También. O sea, porque no las pueden ni controlar y además un contenido, el valor del contenido. Las estadísticas no hacen que tengas más valor o menos valor como sociedad. A mí, por ejemplo, como persona en la sociedad. A mí ayer estaba hablando la otra vez con un amigo que se llama Constantino y le estaba contando de que estaba otra vez subiendo contenido en Instagram y que lo había retomado. Y me dijo, oye, güey, pero pues como que no te está yendo tan bien, ¿verdad? Y yo le dije, pues la neta, para empezar, ¿qué es bien y qué es éxito, no? Y yo creo que al final, si a mí me gusta, güey, lo que estoy subiendo, güey, porque literalmente yo soy fan de mi propio contenido, para mí eso es lo más chingón, güey. Independientemente si tiene likes, si no tiene likes. Es más, güey, te lo juro que nomás no los oculto porque sé que eso interfiere con las marcas. Es que no debes de tenerle miedo a la evaluación negativa y tú no eres tus métricas, tú no eres lo que los demás dicen, tú no eres lo que tú crees que los demás dicen. Y me ha tocado platicar con creadores que dicen, oye, es que no le fue muy bien a mi video, es que no tuvo las métricas o a la campaña que tuvimos. Yo les digo es que no le des tantas vueltas a eso porque es algo que no puedes controlar. Es que al final, cómo funciona el algoritmo es una caja negra, güey. Hay un chingo de creadores pseudo expertos en marketing que tratan de decirte, el nuevo algoritmo ya cambió y funciona así. No hay que hacernos pajas mentales. O sea, la neta, nadie sabe cómo funciona realmente el algoritmo. No, sí hay gente que sabe cómo funciona el algoritmo. O sea, bueno, sí se puede saber, güey, pero tú no puedes saber si el video que vas a subir ahorita va a ser viral o no. Exacto. Y tienes que aprender a tolerar la incertidumbre. O sea, aprender a tolerar que no puedes controlar un resultado, simplemente es eso. Y además, sobre el valor, un contenido no se mide, yo creo que en sus métricas, en sus números. Yo creo que el valor es subjetivo en el caso de un contenido. Porque digo, puede ser objetivo si es monetizable. Es que depende de quién lo esté analizando. Por ejemplo, bueno, también depende. Acuérdate que en las mercancías, yéndonos tiene valor de uso al marxismo. Bueno, sí es parte del marxismo, pero en el primer capítulo del Capital, que te habla justamente del valor de las mercancías y que hay dos naturalezas, el valor de uso y el valor de cambio. Entonces, una cosa es el valor de uso, que es la utilidad que en este caso tiene el contenido, y otra cosa es el valor por el que se puede intercambiar. Exactamente, pero al final, para tú determinar el valor por el cual se va a intercambiar también es altamente especulativo. Entonces, ¿sí? yo por eso les digo es que no se claven con los resultados porque tú no puedes controlarlos y porque también es este debate en donde el valor del contenido es proporcional al ROI o el valor del contenido es proporcional a cuánta lana te deja, cuánta lana vende esta historia. Y así no es. El valor del contenido reside en muchos factores e incluso que no son medibles. Por ejemplo, como el social proof o como el carisma del creador o como... o el awareness. El awareness del creador. Hay cosas que no puedes medir con métricas. La reputación. Y fue lo que hablamos en el podcast pasado, donde hay personas que tratan de medir así como con análisis de datos, como con UTMs o con links de afiliados y sobre eso pagarle al creador. Yo creo que eso está mal porque... Sí. Estás midiéndolo a un muy corto plazo un resultado cuando una campaña tiene impactos incluso, yo me atrevería a decir que hasta meses o años después, porque hay personas que consumen después de años o después de meses. O incluso hay creadores de contenido, güey, que tú puedes ver que tienen 15 millones de seguidores en Instagram, pero a lo mejor si tú te vas a ver el engagement que tienen estos creadores, no le hace justicia a los seguidores, en el sentido de que a lo mejor, suponiendo, pues no sé, tuvieron un crecimiento o un pico durante un periodo,
y ese pico pues a lo mejor ahorita ya se fue. Mantuvo a lo mejor cierta cantidad de seguidores, pero ya no son los mismos seguidores los que son su audiencia más fiel. Entonces, ¿qué pasa? Hay creadores de contenido que tú ves que tienen 40 millones de seguidores en TikTok y puede tener igual de views o de engagement que un creador que tenga 100,000 seguidores y apenas va empezando. Y hay que ser bien conscientes de eso porque muchas veces pasa que se cotizan los creadores con base en los seguidores que tienen. Lo cual, como tú dices, debes de considerar más factores para hacer tu especulación. O sea, yo creo que aunque sea especulativo, no quiere decir que haya mejores ideas que otras o mejores razonamientos que otros. Obviamente estamos hablando de que sí, poner un precio en una acción es especulativo. Pero obviamente hay de especulaciones, especulaciones. También cada especulación tiene presupuestos, tiene preceptos de los cuales se sostiene. Y yo creo que hay especulaciones mejores sustentadas que otras. Exactamente. Digo, porque toda la economía es especulativa. La economía está desde que se desde que existe la financiarización de la economía, después del modelo postfordista, ahí es donde donde la economía se financiariza, es cuando empezó a existir la especulación realmente. Entonces, la especulación es algo inherente en los mercados y bueno, pues hay que adaptarnos a ella. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este episodio. Los invito a que nos sigan, que me sigan en mis redes sociales como Emilio Covey, o también pueden seguir a Aldo. Síganme como Aldo Covey en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Aldo Covarrubias Villarreal, creo. O no, Aldo Covey, no me acuerdo. Pero bueno, episodio se va a subir a mi canal de YouTube. Entonces, bueno, si quieres que te sigan en YouTube. Ya estamos definiendo eso porque estamos definiendo cómo le vamos a llamar al podcast, que igual los invitamos a que nos den ideas. A que nos den ideas, porque probablemente, o sea, todavía estamos definiendo si va a ser un episodio en mi canal y luego uno en el de Aldo, o vamos a crear un canal específicamente para este podcast. La neta, no los queremos marear mucho con eso. Ya es algo que nosotros vamos a averiguar, pero muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Algo quieras agregar? Una cosa extra, si te está gustando este contenido que estamos creando y te gustaría sugerir algún tema, o tú eres un creador y quieres saber algo, tú eres una persona que trabaja en la industria y quieres saber algo, o eres una persona interesada en el tema, puedes mandarnos mensaje, siempre contestamos, puedes comentar y puedes sugerirnos el tema que tú quieras. Te invitamos a que nos captures nuestras identidades. Exacto. Te invitamos a que nos refuerces positivamente con un like y con un comentario. Y pues nada, Aldo, muchísimas gracias. Ya no tengo agua, pero estuvo chingón el podcast. Estamos en Monterrey y pues nada, bye.